Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa en el que debatimos y compartimos puntos de vista con estudiantes de diversas carreras y universidades sobre algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión abordaremos la sentencia de la segunda sala recaída al amparo en revisión 714-2017. El tema, educación inclusiva y protección a personas con la condición de espectro autista. Sin duda será un programa muy interesante. Quédate en Justicia TV. Comenzamos. En 2015, un colectivo de 137 personas con síndrome de espectro autista presentaron una demanda de amparo en contra de diversos preceptos de la Ley General de Educación y la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, los cuales establecían un sistema educativo especial para personas con este síndrome. El colectivo consideraba que los preceptos eran discriminatorios y contrarios al principio de igualdad, además de que generaban un efecto estigmatizante y violaban su derecho a una educación inclusiva. Ese modelo de educación segregada, en el cual coexistían un sistema regular y uno especial, promovía y normalizaba la exclusión social de personas con discapacidad. En la sentencia, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación y el modelo de educación inclusiva, todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben de integrarse al sistema educativo general u ordinario, sin reglas ni excepciones. La Corte enfatizó que no existen dos sistemas educativos, sino que solo existe uno, el regular u ordinario. Este sistema debe estar complementado con herramientas de apoyo y atención que permitan generar una educación inclusiva que dé acceso a todas y a todos de manera equitativa. El derecho a la educación requiere de equidad en el tratamiento y acceso para todas y todos. Por ello, el Estado tiene la obligación de asegurar que las circunstancias personales o sociales de las niñas, niños y adolescentes no sea un obstáculo para acceder al sistema educativo. Ello implica reconocer que si bien toda persona tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares, estas pueden ser atendidas a través de herramientas pedagógicas dentro de un mismo sistema educativo que incluya a todos. La escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, construir una sociedad integradora y lograr una educación para todos. Ahora, para hablar de este tema nos acompañan esta noche los trabajadores sociales Argelia Celestino y Ángel Sánchez, de Ciencias Políticas Constanza Delgado, Aranza Rubio y Agni Garduño, el abogado Mario Sandoval de La Salle, Enrique Memije, y los médicos Josué Mendoza y Brandon Acosta. Esto es Justicia TV. Ahora, para empezar, Mario, ¿qué te parece la sentencia? Platícame. Alejandro, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en Derecho a Disentir. Yo empezaría con el siguiente comentario. ¿Cómo entiende la Corte la educación inclusiva? Bueno, establece que es un derecho humano, que se traduce en que todas las niñas, niños y adolescentes deben de tener la misma educación independientemente de características, intereses, condiciones particulares. No, todos deben de tener el derecho a un modelo educativo regular, un único modelo. Y si bien esta sentencia se centra en personas con discapacidad, lo cierto es que no es la única distinción ni diferencia que puede generar estigmas y que puede generar discriminación. Por ejemplo, el propio género, la cuestión financiera, que pertenezca a un grupo étnico, todo esto genera segregación. Y va a ser un honor para mí platicar todo esto con mis compañeros. Muchísimas gracias y bienvenido. Enrique, ¿tú qué opinas de la sentencia de la Corte? Que es bastante adecuada, sin embargo, creo que deja muchos claroscuros. Yo entiendo, o sea, sí, la educación tiene que ser para todos, indiscriminadamente, pero tenemos que hacer las adecuaciones curriculares pertinentes, ¿no? Porque hay que diferenciar qué es educación especial y qué es educación inclusiva. Educación inclusiva es, como lo venías diciendo, se tienen que dar la oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes aprendan de una manera equitativa. Sin embargo, cuando hablamos de esto de que hay trastornos o síndromes o cierto grado de discapacidad, tenemos que ver caso por caso, porque hay personas que no pueden entrar no porque se les prohíba, sino porque simplemente la currícula no está adaptada para sus necesidades. Eso es hacer educación inclusiva. Por ejemplo, ya lo venía mencionado aquí Manuel,
Mario, perdón, de que, sabía que era con M, de que no es la única forma de hacer educación inclusiva. Supongamos, ¿cómo vamos a adaptar una currícula a una comunidad indígena? ¿Cómo vamos a adaptar la currícula a una persona con debilidad visual o con debilidad auditiva? Es muy complejo y creo que nos falta mucho camino como sistema educativo para poder abordar esta problemática. De antemano, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Yo creo que justo lo que dice la Corte es correcto en el sentido de que, como mencionó él, la discriminación se está defendiendo de alguna manera, que es algo que tenemos que defender y justo en este mes, que es el mes de junio, que es el mes del Pride, de la comunidad LGBT, que es un tema que incluso podríamos incluir como educación inclusiva en la cual personas transgénero o transexuales puedan tomar educación igual que nosotros. Creo que en esa parte está bien, pero como justo mencionaban ellos, la adaptabilidad de una locación es lo más, de una locación y las características de esa locación son las más importantes para que todo fluya. No es lo mismo que una persona con ceguera le dé una educación a igual si él simplemente no puede ni siquiera ver. Entonces, tenemos que, el sistema educativo es muy radical y muy objetivo en que se cumplan ciertos criterios que pueden fomentar buenos ciudadanos y ciudadanos conscientes y de todo lo que está pasando y de su entorno en general, pero creo que lo que se debe preocupar más es por la adaptabilidad de sus centros de estudio, ¿no? Porque, como él mencionaba, en una comunidad indígena, en un centro en el cual hay personas que son inválidas de cualquier circunstancia, no puede ser igual que a todos. Tiene que ser diferente, pero no en el diferente de que él sabe menos que yo porque él tiene tal trastorno, sino porque él no puede hacer ciertas cosas por la patología que tiene, ¿no? Entonces, creo que es algo que debe tomar muy en cuenta, pues, la Secretaría de Educación Pública. Es un punto muy importante. Estamos preparados. Una cosa, como dicen, es lo que dice la sentencia y tenemos que aterrizar esta sentencia en lo que es la realidad, en los centros educativos y en este multiculturalismo que tenemos en el país. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que es importante, si bien lo de las locaciones es fundamental, creo que la raíz del problema son los planes de estudio y que estos planes de estudio abarquen a toda la federación, que no haya educación distintiva, por ejemplo, en los estados, no es lo mismo la educación rural, la educación que le darías a un niño de Monterrey por las características, ya sea de pues, la ubicación, el clima, las actividades que se hacen, a un niño que en Oaxaca, por ejemplo, a un niño en Guerrero que sus papás son pescadores. Claro, nos metemos en conceptos culturales, sin embargo, creo que la cuestión está a nivel de planes de estudio y que se prioriza que todo sea lo mismo para todos y que todos aprendan lo mismo y como mencionaban los abogados, no están tomando en cuenta las capacidades e incluso los intereses de cada niño. Además de los planes de estudio, también es una cuestión del personal, de los maestros. ¿Qué les van a enseñar a esas personas? ¿Cómo los vas tú a capacitar cuando tengan estos alumnos? Tú como maestro, pues de alguna forma te quedas con lo que te dice el plan de estudios, ahora sí, que te marca la Secretaría de Educación Pública, pero también considero yo que se queda corta un poco la sentencia en ese sentido, porque ¿qué se entiende por educación universal o qué se entiende por la educación en general? Realmente estamos inmiscuyéndonos en todo lo que debe de plantear la educación inclusiva, que no tanto es esta cuestión integral, porque tú al integrar a una persona a una sociedad, la integras, pero de alguna forma todavía están estos límites sociales, estas barreras, y tú al incluirla, la haces partícipe de la sociedad, haces que colabore con ella, incluso haces que todas las preocupaciones que estas personas tengan las pueda escuchar no solo personas con esa capacidad o con esa condición, sino también todos los alumnos en general. Realmente es una cuestión muy profunda la que se está tomando aquí en cuenta, la que estamos discutiendo, y no solo radica en el mapa curricular o en el académico, sino también en la asequibilidad y la accesibilidad de estos estudiantes en las escuelas. Pues yo creo que para esto se presta perfecto el ejemplo de Greta Thunberg, que está con todo este movimiento sobre el cambio climático. Entonces, o sea, ya quisiera ver que alguien en el mundo le dijera, no, ¿sabes qué? Tú tienes que tener una educación especial porque tienes Asperger. O sea, y ella está moviendo cielo, mar y tierra, está moviendo a todo el mundo. Nos está dando un ejemplo, Ajá, o sea, ¿no? nos está dando un ejemplo. Es como, a ver, tiene 16 años, tiene Asperger. ¿Cómo está logrando estas cosas? O sea, verdaderamente ella debería tener una educación diferente y
O sea, yo no creo que nadie vaya a apoyar eso. Pero ahora, les dejo la pregunta abierta y quien quiera responderla. Retomando lo que han dicho, ¿no? Tenemos el precedente de la Corte que obliga a tenernos a todos en un centro educativo sin depender de las condiciones particulares, ¿no? Pero tenemos una realidad que probablemente no se adapta tanto por planes educativos, tanto por los centros escolares y porque tal vez el Estado no ha prestado los servicios necesarios para que los profesores tengan todos los conocimientos necesarios para cómo actuar en ciertos momentos. ¿Qué predomina? Si la realidad es así, de todos modos, ¿sigue el precedente de la Corte o nos esperamos? Yo creo que la sentencia no se queda corta, aquí sí difiero. Precisamente una de las derivaciones de este derecho humano a la educación inclusiva es la necesidad de capacitar, no solamente a profesores, sino también a todo personal educativo. Y esta educación inclusiva también pone mucho énfasis en la participación de los padres y de las madres de familia. Ahora, la Corte creo que ya hizo su papel. Es decir, si bien la educación inclusiva estaba en esta convención sobre las personas con discapacidad, lo cierto es que ahora ¿a quién le toca? ¿A quién se le pasa la bola, por así decirlo? Pienso que es a la Secretaría de Educación Pública. Muchas veces pensamos que vamos a garantizar el derecho a la educación, a la salud, con 1, 2, 3, 4, 5 amparos. No, la verdad es que eso es una ilusión. Ahora le toca la parte de la administración pública, esa parte dura, con todo este aparato que tiene, hacer los ajustes razonables, que también se menciona en la propia sentencia, para eliminar las barreras de las personas con discapacidad. Aunado con lo que dijo él y bueno, con lo que también decía ella, ahorita la educación, y corríjanme si estoy equivocado, la educación está globalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo modelo que se debe de tener en México se va a tener en Estados Unidos, en Francia, y el hecho de que esté globalizada quiere decir y también implica que sea inclusiva. En una escuela, por ejemplo, que se metan niñas y niños con autismo, eso trae beneficios tanto para la persona con autismo como para sus compañeros. ¿Por qué? Porque las personas con autismo no se relacionan fácilmente. Es muy, muy, muy difícil que se relacionen. Se ponen a veces a llorar porque les incomoda el ambiente en donde están. Entonces, cuando tú metes a un niño autista a una escuela, lo obligas y lo forzas a que se relacione con sus compañeros en juegos, para que solucione problemas y sobre todo en sus compañeros incitas el que se respeten los valores. Pero ahora que comentabas esto, ¿está bien que obliguemos a esta entrada? O sea, ¿no tiene alguna consecuencia negativa? Bueno, yo por lo que considero es que no. Todos los estudios que se han hecho, y sobre todo se habla de un tratamiento personalizado, o sea, centrado en la persona, que se haga un análisis y sobre todo que el tratamiento sea largo durante toda la vida, porque el ciclo vital de la persona va cambiando, las necesidades van cambiando. Entonces ese tratamiento se debe de tener durante toda la vida. Y volviendo a lo de los valores, con sus compañeros se fomenta el valor del respeto, de la empatía, de tolerancia, ¿no? Y caso por apoyar. caso, porque totalmente, si la persona... Vivimos en un mundo social. Forzosamente vamos a tener que convivir por lo menos con nuestra familia, nos guste o no. Así que tenemos que cuidar esto. Y pues es que estas cosas ya suceden, pero la problemática es cómo, tú lo acabas de decir, cómo fuerzan al niño a convivir. No es una obligación. Y ya hay modelos educativos bastante laxos, como una escuela abierta, una escuela activa, que pues el niño va a estar en un grupo sin tanta fuerza de una regla, sin tanto una currícula tan pesada que dice tienes que aprender esto y de esta manera, sino que es la misma interacción con los niños que se va formando una relación. Y eso pues sí, fomenta muchísimo los valores, hay una verdadera integración, una verdadera percepción positiva de lo que es una persona, tenga algún padecimiento, tenga alguna discapacidad o no, y pues ayudas a que la persona se integre en la sociedad. Pero, bueno, perdón, pero no, desde mi punto de vista no sería obligar, sino sugerir, darle como las opciones, lo que es mejor para él y también si él quiere, porque obligar implica que tú lo estás forzando y si él no quiere estar en ese sistema también, nunca se va a adaptar, va a buscar la forma de hacerse un lado. Entonces es más como sugerirle una opción que vea los beneficios de esto y que él decida. Sí, bueno, trato personalizado, ¿no? También se hablaba, por ejemplo, de los profesores que se deben de adaptar al niño, ¿no? Y no el niño a la de escuela, hecho, la ¿no? misma institución se tiene que adaptar al niño. Es que el mismo modelo educativo o sea, tiene que estar hecho para los niños. Exactamente. Sí, pero no todos tiene que tienen ser las mismas universal. Claro, niño por niño. Creo que la cuestión va también enfocada a lo que creo que lo tocaste, a como esta educación globalizada y la evaluación estandarizada, ¿no? O sea, creo que sí, también la escuela activa tiene muchas
muchas cosas que salvarse. Sin embargo, la escuela activa solo se da ahorita en niveles privados, no hay instituciones públicas, y es eso a lo que voy, ¿no? O sea, creo que tanto la legislación como la SEP han fomentado que la evaluación sea estandarizada y no fomentan que haya conversación, que se aprendan valores. Yo sé que los valores pueden resultar un poco morales, pero creo que para la sociedad mexicana y los retos que enfrenta son fundamentales. Yo estoy 100% de acuerdo con tu punto de vista. Creo que, sin embargo, tenemos un problema aquí porque se me hace algo como muy ambiguo, ¿no? Entre, a ver, ¿lo estandarizamos todo o lo individualizamos todo? O sea, creo que llegar a un punto medio está muy difícil. Claro. De hecho, inclusive también hay muy pocas escuelas, de hecho son 205 según datos del INEGI en 2014, que lanzaron este plan educativo de inclusión. Y hablamos de 6.1 millones de personas con discapacidad en México. O sea, imagínate tú distribuir esas 205 escuelas en todo el país y con esa población. Realmente no alcanza. Siento que el Estado sí se queda, pues sí, con ese plan, con esto que tiene que lanzar para las personas que tienen esta condición, esta discapacidad, pero también nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos incluyendo a medias, ¿qué entendemos nosotros también? Porque participen activamente dentro de la sociedad. Y creo que sería muy grave que, por ejemplo, un maestro, un director, teniendo enfrente a un niño o una niña con estas características, pues sería lo más grave que no lo aceptaran en la escuela por no saber. Y existe, que es lo peor de todo. O sea, eso es lo más triste. Existe. Que institucionalmente podrán estar ahí las reglas, pero una cosa, como tú dices, no, o sea, tú has de saber más, ¿no? Mucho se distancia el ser y el deber ser. Claro. Entonces, a veces no coinciden y eso es lo malo, que también dentro de la sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo que estamos llegando a un punto bastante interesante. Tenemos una preocupación general por lo que va a pasar después de la sentencia. Coincidimos, es un gran precedente, pero también pone una carga pesada en los otros poderes. ¿Cómo podemos hacer que la sentencia de la Corte permee en todo el territorio mexicano? Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Quédate y en un momento regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. El tema educación inclusiva fue un gran primer bloque donde empezamos a hablar de todo lo que sigue después del precedente de la Corte y lo que le toca a los otros poderes. Ángel, seguimos con tu punto de vista. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, se hablaba anteriormente sobre que ya se está un sistema educativo estandarizado. En esta parte, bueno, también siento, y hay varios puntos que tocaron en el primer bloque, que se está dejando de lado varios factores, entre ellos muchos son sociales, como lo que es el primero, el contexto. El contexto, porque no es lo mismo la educación, digamos, aquí en México, desde el estado de Oaxaca, a comparación del estado de la Ciudad de México. Son muy diferentes. Otro factor es la cultura. Hay diferente cultura, digamos que sí hay una cultura mexicana globalizada, pero igual en cada estado difiere. Cada estado tiene su propia cultura, igual ahí hay diferentes valores, diferentes creencias y además la familia en donde este núcleo familiar de donde vienen las personas con discapacidad que vienen a insertarse a este sistema educativo, que igual recordemos ahí viene un gran sistema de valores, de creencias, una forma de cómo la familia prepara a una persona para responder ante la sociedad, para desenvolverse en la sociedad. Estos factores siento que también están dejándose un poco de lado. Me parece muy importante rescatar el papel del Estado, lo que dijo él. El Estado actualmente en la Constitución nos hace alusión a un Estado nacional, cosa que no somos un Estado plurinacional, no hay una sola identidad. Y por otro lado, la cuestión de que en algún momento el Estado sí tuvo esta educación rural, se le llamaba, data de Lázaro Cárdenas, y él hizo un excelente trabajo implementando este tipo de educación, pero los gobiernos lo han dejado totalmente de lado y creo que es algo que a los gobiernos de hoy en día les toca rescatar, la educación rural. Sí, no, claro. O sea, es justo, tratamos tantos temas de corrupción, un montón de cosas, y se nos olvida que todo empieza en educación, ¿no? O sea, todo empieza en casa, en la escuela, donde nos formamos para el futuro, para justo ser los dirigentes de este país, o los médicos, o quien sea en la vida, pero se nos olvida que el núcleo siempre es la escuela, o sea, es la educación, es la familia.
Ahí yo sí difiero mucho contigo, porque la primera educación siempre va a ser el núcleo familiar. Siempre vamos a formar, o sea, el primer contacto que el niño va a tener con el mundo va a ser su mamá, en primer lugar. Ya después, toda la dinámica sí, bueno, o sea, me familiar. refería como en un sí, primer claro. plano, como una primera instancia de vida. O sea, sí, obviamente estoy de acuerdo. Sí, pero con si tu la mamá. familia no le enseña al niño cómo interactuar a pesar de su discapacidad, de su condición. Cualquier tipo de familia, ¿no? Cualquier tipo de familia. Y de familias hay demasiadas. Ya no es la típica familia tradicional de papá, mamá, hijos y el perrito gato. No, ya es papá, mamá y gato, papá, mamá y perro. Papá y papá, mamá y mamá. Nuevos modelos familiares que implican nuevas necesidades y nuevas proyecciones que son la educación. Ahora, todo lo que es corrupción, todo lo que es violencia, al final de cuentas va a permear en la familia. O sea, en realidad, y justo era lo que quería decir hace rato, toda educación, la que sea, empieza desde el momento en el que estamos en contacto con la familia, con el papá, con la mamá, con quien nos está criando. Toda educación. Sí tiene que ver el Estado, totalmente, pero la educación inclusiva viene desde los valores que nos inculcan en casa. Entonces, inclusiva no solamente de las enfermedades, sino, reitero el tema del LGBT, de la comunidad LGBT, el respeto a personas diferentes a nosotros en algún sentido de la vida. Eso se inculca desde la casa, eso no se inculca en la escuela. Se inculca desde que tu mamá te dice cómo se tienen que hacer las cosas o que te enseña lo que está bien y lo que está mal. Entonces, realmente yo entiendo que el sistema educativo, a individualizarlo es un problema, o sea, es imposible, o sea, es muy, muy complicado. Pero yo sí creo que más que eso, lo que se tiene que rescatar son los valores que nos están inculcando desde casa. A mí me gustaría rescatar mucho esa idea que han tocado ustedes dos, de la cuestión del multiculturalismo. Somos el segundo país con más multiculturalismo del mundo. Entonces no podemos poner en una amalgama o retomar estas ideas de hace siglos del Estado-Nación y que todos debemos de adecuarnos a algo. Pero me parece que esta no es la idea que refleja la Corte en la sentencia, sino dejar de lado la educación especial. La educación especial entendida como estigma, como del grupo de discapacitados, y como lo dije desde el principio, si bien esta sentencia trata de personas con discapacidad, lo cierto es que a cuántos de nosotros no nos tocó el famoso grupo de los malportados. Desde ahí se genera una segregación. Sí, una marginación social inclusive. También considero sustancial que nos pongamos del lado de los niños que no han convivido con personas con esta discapacidad. O sea, ¿cómo lo ven ellos? O sea, realmente que no están acostumbrados. ¿Y cómo los preparamos? Exactamente, ¿cómo los preparamos? Ellos no están acostumbrados a que vean un compañerito o a una niña o niña que tenga Asperger o autismo. Ellos pues lo van a segregar porque saben que no es, bueno, que no es igual, pongo igual entre comillas, a ellos. Y cómo nosotros como papás, como hermanos, como familiares, les estamos enseñando a incluir y no a excluir en ese sentido. Y yo creo que va mucho más allá de eso. O sea, empezando por el color de piel, ¿sabes? Claro. El contexto, o sea, Exacto. deja tú ya que alguien tenga una enfermedad o no, en nuestra simple apariencia física, desde ahí empieza la discriminación y la segregación, que también se me hace, es triste y es preocupante. De hecho, o sea, bueno, yo tengo familiares que están en Panamá y en esas escuelas, en la escuela en la que está mi familiar, justo lo que rescatan es eso. Hay niños de diferentes nacionalidades y la educación es multicultural, en el sentido de que todos los niños de esas distintas nacionalidades están en un mismo salón de clases tomando las mismas clases y participando todos e incluyendo a toda gente, toda familia, para que el conocimiento sea más integral. Y justo es eso, o sea, el que la educación sea en México así, o sea, el que tengamos ese patrón en el cual para mí es raro, o era raro cuando era infante, ver a un niño diferente en mi salón, es porque la sociedad misma nos lo está inculcando de esa manera. No, o sea, realmente el Estado, justo como lo comentaba él, ha tomado medidas a manera de que todo sea equitativo, ¿no? Y que entonces no tengan que hacer educación especial porque todos somos iguales. Entonces, justo es eso, o sea, y lo que dije la vez pasada, los valores sociales son los más importantes que tenemos que rescatar desde el núcleo familiar. Porque al fin y al cabo, si tú tienes un buen núcleo familiar, para ti va a ser igual ver una persona hindú, china, árabe en tu mismo salón de clases, porque al fin y al cabo todos somos iguales. Hay un punto que están de acuerdo todos, me parece, que es
el sistema educativo, como así lo reconoce la Ley General de Educación, lo componen muchos elementos, ¿no? Donde no forman parte solo los profesores y el alumno. No, tenemos que tomar en cuenta a todas las autoridades educativas, a la Secretaría de Educación, a las delegaciones administrativas incluso. Exacto, a los padres de familia. Pero si aterrizamos, creo que es muy importante que en las aulas exista hay muchísimos especialistas en el tema, muchísimos trabajadores sociales que pueden estar ahí no solo acompañando al niño o niña adolescente, sino que también pueda acompañar al profesor y decirle, oye, ¿qué crees? Fulanito tiene tal problema, tiene tal característica o tal interés o... Creo que es fundamental eso, que haya una persona, un especialista en el acompañamiento del niño, niña, adolescente y el profesor. Y es que lo malo de esta sociedad y sobre todo de México es que hay mucho tabú, ¿no? Por ejemplo, el autismo antes, hace muchos años se le conocía como la esquizofrenia de los niños, ¿no? Y aquí está el psicólogo que no puede hacerme mentir. Entonces ya cuando tú escuchas en México que tiene esquizofrenia es que ya aquí tiene el cuchillo para matarte, ¿no? Y entonces, tenemos una desinformación general. Creo que retomas una idea muy interesante que la Corte ha ido desarrollando de cómo entendemos la discapacidad. Hace siglos se entendía desde un aspecto religioso, hasta hace algunas décadas la considerábamos como estado como enfermedad. Hoy estamos ante el llamado modelo social, que implica que las personas con discapacidad van a hacerlo en la medida en que nosotros como sociedad les pongamos barreras. Claro. Si bien pueden tener alguna deficiencia, es cuando entra en contacto con alguna barrera que se produce la discapacidad. Algo tan sencillo como una rampa para una silla de ruedas. Claro. Es que yo creo que justo ahí va el acompañamiento. O sea, por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene trastorno por déficit de atención. Ella fue a la escuela perfecto, normal, pero sí fue muy importante el acompañamiento del psicólogo porque claramente no aprende igual que otros niños, ¿no? No se desarrolla igual que otros niños. Entonces, eso no quiere decir que esté impedida para estar como en un mismo salón de clases con todos ellos. Sin embargo, sí quiere decir que sí es importante tener un acompañamiento que le ayuda a desarrollarse como de la misma forma, ¿no? O sea, bueno, ir como nivelados. Y precisamente este acompañamiento del psicólogo fue lo que rompió la barrera y no hubo ningún problema. Tocaste un tema muy interesante. Nos preguntamos, ¿aprendemos todos de la misma manera? Obviamente no. Y cada quien tiene sus necesidades y cada quien va a ver cómo va a aprender. Si lo puede desarrollar el mismo, qué bien. Si lo puede apoyar la escuela, qué mejor. Ahora, si tenemos aquí esto de que haya una discapacidad o algo, ya es cosa del acompañamiento. Primero, la creatividad del maestro para adaptar la currícula a las necesidades del alumno. También. No significa que una persona con sordera no pueda sumar. No significa que una persona con ceguera no pueda leer. No significa que una persona con discapacidad motriz no pueda hacer deportes. ¿Qué le toca a las escuelas? Y ahora también tocamos otro tema. En verdad, los docentes, tanto del sistema público, tanto del sistema privado, lo que sea, ¿están verdaderamente preparados o capacitados para esto? Que es justo un tema que toca la sentencia, ¿no? Decimos, a ver, todos en un mismo salón de clases, pero tiene que haber herramientas de acompañamiento para esta educación. De hecho, justo algo que estaba viendo incluso un video ayer, la evaluación es algo importantísimo, pero la evaluación del docente, o sea, digo, al fin y al cabo tenemos que evaluar a los alumnos de alguna manera, ¿no? Pero la evaluación de la escuela y del docente, y es algo que muchos maestros se están limitando o que los están negando de alguna manera cuando realmente es necesario, porque tienes que evaluar las necesidades que hay en cada situación que se está presentando. O sea, ya estás tan negligente para con la educación. Es negligente, ¿no?, negarte a una evaluación. O sea, es muy negligente porque tienes la obligación tú de actualizarte, de tomar medidas, ir aprendiendo cosas, porque evidentemente el nivel educativo de hace 10 años al de actualmente es súper diferente. Y yo me tengo que evaluar, o sea, es mi obligación. Y si no me evalúo, inclusive, pongo mi ejemplo como estudiante de medicina, tenemos evaluaciones parciales, totales, anuales, o sea, evaluaciones cada diario, ¿no? Y yo creo que todos igual. Entonces, justo es eso. O sea, muchos maestros, y no sé si todos, no conozco, pero la mayoría está negando una evaluación. Y a una evaluación institucional y a una evaluación académica. Y Ahora, eso es... Exacto. Otro punto muy importante es la excesiva carga de información que los maestros les tienen que enseñar a los alumnos. O sea, realmente un ciclo escolar alcanza para que puedan aprender todos esos temas. ¿No sería mejor distribuirlos, igual adecuarlos a lo que los alumnos han vivido en su contexto cultural, social? Lo que ellos a lo mejor ya tienen desarrollado, no sería tan necesario repetírselo tantas veces. Incluso no es una cuestión repetitiva. La educación no se trata de repetir, se trata de aprender, de que ellos adquieran nuevas capacidades
y hagan cosas nuevas que aporten a la sociedad, a ellos mismos. Es un tema que ha estado muy en boga, ¿no? El llamado modelo educativo, Claro. que se llamaba, ¿no? Ya no se trata de memorizar, sino se trata de aprender a aprender. Sin embargo, en la reforma educativa siguen utilizando cierto vocabulario. Yo sé, a lo mejor el discurso no lo es todo, sin embargo, siguen utilizando ciertas palabras que demuestran que la educación que no quieren que la educación cambie. ¿Cómo cuáles? Sí, excelencia. Excelencia es una palabra, la educación de excelencia. Yo entiendo que pues la excelencia es una cuestión, pero vamos, hay un criterio de evaluación que es el excelente, ¿no? Está el excelente, muy bien, el bien, suficiente, insuficiente. La palabra excelencia engloba en sí una cultura de competitividad entre los alumnos. Entonces, ¿Tú crees que tenemos que cambiar el método de evaluación o los conceptos de evaluación? Es que fíjate que hemos descuidado más bien esta parte de que hemos pensado, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que evaluar a los maestros, sí, pero cuando hablamos de evaluación con niños, pensamos que la evaluación es todo, que el número nos va a decir que el niño es No, y pensamos que la evaluación es una hoja de papel. Es una hoja de papel sacas y ya, 10 ¿no? o- Pero Estamos el problema perpetuando aquí es que la evaluación es meritocracia, descriptiva. que además no tenemos una verdadera meritocracia, pero le estamos perpetuando y estamos perpetuando que entre nosotros, entre estudiantes, compitamos y no que armemos una sociedad. Sigue estando ahí la cuestión de la individualización y creo que es muy importante que cambiemos desde los planes curriculares hasta cómo se concibe la educación en sí. Bueno, de hecho estoy, ¿verdad? Como muy de acuerdo con ella, ¿no? Estamos en esta parte de la individualización que nos enseñan a competir. Tal vez si trabajar más en equipo sería genial, entonces aquí los niños autistas, ¿no? Porque realmente se están involucrando, la sociedad los está aceptando, los está haciendo parte de ella y los está llevando de la mano para que puedan seguir adelante. Entonces es más trabajar en esa parte en equipo y dejar como tal vez un poco, sí es bueno ser competitivo, ¿no? Sin embargo, no tan arraigado como lo tenemos actualmente en nuestra educación. Yo la verdad opino, es mi particular punto de vista, que la competencia sí es necesaria. O sea, yo creo que hay niveles de competencia y hay tipos de competencia. Hay desde la competencia horrible hasta la que es un poco saludable. Pero la manera en la que, o sea, sí se tiene que fomentar el trabajo en equipo, eso es necesario. Para regresar un poquito, para una educación inclusiva, este criterio de competencia, ¿cómo lo aterrizamos? Pero es que es una competencia, no una competencia entre saber quién sabe más o quién sabe menos, que creo que ese es el error. O sea, no es saber quién sabe más y quién sabe menos, sino quién me puede aportar más y cómo puedo fomentar al que no está haciendo lo mismo a que también lo haga. ¿Quién te puede aportar en diferentes puntos de vista, no? O sea, la palabra no es competencia. ¿Cómo te explico? O sea, los conocimientos que él tiene, sí fomentarlos, pero es para que ayude a los demás y no estar como en ese grado de En ese competitividad. ego que, o sea, individual, sí, ¿no? justo, que yo sé realmente que también se ha yo- plasmado en el trabajo. Por ejemplo, Exactamente. esta ideología del esfuerzo que tanto ha imperado desde, ahora sí me voy a ver muy chairo, desde el sistema neoliberal, pues sí es individualizar a los alumnos y que estos generen competencia para poder generar más ingresos, generar personas que se dediquen únicamente a sí mismos, a su ego, a aportar dinero y no ver qué ventajas tiene el trabajo en equipo. O sea, una socialización entera, completa, más que individualizar a todos los alumnos. O sea, ahí esta ideología se vuelve una hegemonía. Y la hegemonía también implica muchas ramas, como la del Estado, la de la familia, la cultura, todo. Y yo creo que la Corte retoma esta idea haciendo la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Dice, sí hay una igualdad, de que no seamos discriminados, igualdad en el sentido del derecho a educación, pero los ajustes razonables entran por la parte de equidad. Me interesa mucho rescatar esta parte de la meritocracia, porque muchas personas creen que están en el puesto que están porque creen que son más inteligentes o porque creen que le echaban más ganas. Y lo cierto es que el piso por el que parte una persona, por ejemplo, indígena, y una persona de familia blanca, de generaciones alta, y generaciones. exactamente. Y no significa que sea más talentoso o que le haya echado más ganas, eso es falso. Y tenemos esta idea impregnada en todas las escuelas de decir, pues tú échale ganas y vas a... Sí, y en el trabajo también, tú trabajas más, tú haz más horas, o sea, te estás esclavizando en cierto sentido. Entonces tenemos un componente aquí muy interesante que hablamos del individualismo, ¿no? Y este esquema tal vez a nivel global que nos dice tienes que fijarte tus metas y conseguir tus objetivos. Y tenemos aquí, el presidente de la Corte nos dice, ok, pero también
La educación es un derecho eminentemente social, ¿no? Y tenemos que cumplir con objetivos sociales. Y esto cambia un poco el esquema de la escuela al individuo para llevarlo. No, tenemos que acompañar a todos los individuos independientemente de sus diferencias, ¿no? Y adaptarnos nosotros a los individuos y no que estos se adapten a nosotros. O sea, yo creo que ahí es el punto crucial de la sentencia, o sea, y de esta nueva educación, que sean las escuelas, los maestros, los que se adapten a los niños y no los niños a los maestros. Recuerdo mucho este video de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, de los niños que se sienten parte de un sistema y que al final terminan siendo trabajadores competentes para el mismo Estado, las mismas empresas, y realmente no desarrollan todas sus habilidades emocionales que se han visto sumamente aplastadas por estos sistemas económicos actuales. Realmente el meollo no es público, sino también personal. Es que fíjate que es esto, el sistema nos pide en la educación son moldes. Exacto. Todos se supone que son iguales y tienen la misma equidad, pero no, la verdad no es así. ¿Cómo vamos a meter a un niño en el mismo molde cuando no siempre va a caber? Tenemos que cuidar mucho. Por ejemplo, mencionaban hace ratito de que el discurso no es todo, pero lo que no se dice en el discurso dice muchísimo más. Así que, ¿qué le está diciendo la educación de excelencia? Se supone que todos quieren que sean excelentes. ¿Excelentes en qué? ¿Y excelentes para quién o para qué? Eso es muy interesante. Hay que cuestionarnos eso incluso. Y nos quedamos con eso, ¿no? También, ¿qué nos dice la sentencia de la Corte? ¿Qué nos dice sobre lo que entendemos por el sistema educativo, lo que esperamos del sistema educativo? Y cómo dicen, cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Y qué bueno que ahora nos demos cuenta y nosotros mismos como jóvenes digamos, espérate, es que la educación ya no... El aula no se trata solo de mí, ¿no? Sino de acompañarnos y entender que todos como alumnos, como profesores, como padres de familia, tenemos que cumplir con ciertas cosas para aportar a la sociedad, partir de nuestras diferencias y entender que todos tenemos muchas responsabilidades. Esto es Justicia TV, Derecho a Disentir. Vamos a un corte y regresamos porque esto se está poniendo muy interesante. Educación inclusiva, volvemos. Regresamos a Derecho a Disentir por Justicia TV, el tema educación inclusiva. Ya tocamos un poco de lo que dijo el presidente de la Suprema Corte, ya tocamos los retos para los otros poderes y nos quedamos con este tema que son los diferentes elementos que componen al sistema educativo nacional y cómo nos toca trabajar a todos nosotros, las propuestas que siguen después de la primera piedra que sienta la Suprema Corte. Ángel, ¿qué sigue? Bueno, en esta parte, en el bloque anterior se tomaron varios puntos importantes. Me causó algo de ruido esta parte de algo individual, que esto era por algo individual también. Siento que en algún sentido, como todo, hay algo bueno y malo. La parte buena siento que es este análisis, hacer un análisis, digámoslo así, por partes, pero finalmente igual incluir una metodología que podría ser una síntesis. Ok, ya está, ya lo vimos todos desde qué punto de vista lo ve la parte, digamos, contexto, cultura, educación, jurídico. Ahora ya conjuntémoslo, hacer algo holístico, algo más holístico. Ya a lo mejor donde ya entra, digamos, desde un inicio la familia, los padres principalmente. Recuerdo que últimamente ya está esto mucho de escuela para padres, ya se está implementando mucho más. Igual ver a los niños, igual que siento que es el punto importante, y ya de ahí comenzar a dar esta unión, esta parte holística de todo un sistema, por así decirlo. Ok, perfecto. ¿Qué más propuestas? ¿Qué sigue después del presidente de la Corte? Por ejemplo, estaba leyendo también la nueva escuela mexicana que está proponiendo el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, y él, por los 20 documentos que leí, tampoco son muchos, él trata de, pues sí, no hacer una exclusión en ese sentido. Les metiste presión, ¿eh? Para que vean que sí se leyó para el programa. No trata de hacer una exclusión, sino una inclusión. No dice que va a haber educación especial para estas personas porque ya se asume que estos niños, niñas van a estar insertos en un ambiente con compañeros que los van a ayudar a integrarse paulatinamente, de forma académica, social, cultural. Yo creo que ese es un acierto, porque no se está abogando por excluir y marginalizar, sino por incluir, y ahora en estos nuevos modelos educativos, como lo vimos con la sentencia de la Corte, hacer que estas personas con una discapacidad o incluso personas que nosotros discriminamos por el simple hecho de no ser iguales a nosotros, sean parte de nuestra convivencia social. Yo veo un acierto en ese sentido. Yo creo que algo que podría ayudar es
ir desmantelando los centros de atención múltiple, que entiendo que son estas escuelas de gobierno para gente con discapacidades. Creo que desde ahí está el error. Esos hay que quitarlos para que pues, poco a poco se puedan ir integrando, ¿no? O sea, porque también de qué nos sirve tener un montón de niños con discapacidades diferentes, que igual tienen diferentes maneras de aprender, en un solo lugar concentrados, donde no van a vivir realmente o sea, de lo que se trata la vida, ¿no? Y la sociedad, y hacer que todos los demás también pues, los incluyan, ¿no? Ahí sí A mí yo me digo que no, gustaría resaltar un punto importante, creo que de ese se puede rescatar algo, y es este factor cultural, este factor discursivo. Últimamente está muy en boga lo de ser correctamente político. Creo que para las personas con discapacidades, con espectro autista, creo que es muy importante que desde el discurso, desde esas cuestiones que van conformando la cultura, desmantelemos todo el sistema con el que son diferentes, con el que eres especial. Creo que incluso la misma palabra especial me atrevería a decir que no es muy amigable, muy políticamente correcta. Creo que esos son los pequeños cambios y pequeños pasitos que podemos hacer para que dentro de unos años tengamos una educación inclusiva. Sí, claro, o sea, totalmente la inclusión es necesaria en las escuelas. Necesitamos que el sistema se adapte, podamos incorporar nuevas personalidades, nuevos puntos de vista dentro de la escuela, pero ahí sí toco el tema de que no podemos desaparecer por completo los centros que atienden educación especial o personas con estas discapacidades, porque caso por caso, cada uno tiene una necesidad totalmente diferente. Voy a poner el ejemplo más fatídico que ahorita se me puede ocurrir. ¿Qué sucede como encontramos a un niño o un adolescente o un adulto, como quieran, cualquier persona, porque aprendemos toda la vida, que presente algún grado de sordera, que presente además un grado de debilidad visual y presente rasgos con autismo? No podemos incluirlo a un ambiente que va a ser bastante hostil, porque pues, al final de cuentas no se va a poder adaptar del todo. ¿Qué perdón? Es que no entendí. No podemos meter a una persona o forzarla a que conviva en un ambiente regular en boga de la inclusión. También cada uno tiene sus necesidades y sí se requiere una atención. Es más equitativo que se le garantice una educación aparte, pero que sea adecuada para él. Yo difiero un poco, porque si bien las necesidades pueden ser distintas, la realidad y los proyectos de vida van a estar conforme a lo marca la sociedad. Y si no se empieza desde las escuelas, creo que nada conviene que se tenga grupos de especiales. Ahora, ¿qué hacer? Aprovechando que somos estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a mí me gustaría retomar la idea de que cómo surgió este amparo, por lo que conocemos como litigio estratégico, que ha ganado muchas conquistas, que se han conquistado muchos derechos gracias a este litigio estratégico. Y lo que la Corte señaló fue que eran 3 problemas a dilucidar. El primero es si el Congreso tenía la facultad de legislar en materia de espectro autista. Segundo, si se respetó la consulta. Esto es muy importante traerlo a colación. Las convenciones internacionales nos obligan a nosotros como Estado a consultar, en este caso a personas con discapacidad, antes de hacer una ley. Y también para que ayuden en su proceso de elaboración. Pues de hecho México fue pionero en ese sentido. En 2007 fue cuando adaptó y de hecho él propuso a la UNICEF y a la Organización de las Naciones Unidas que se hiciera todo este manual para personas con discapacidades diferentes. O sea, como país, jurídicamente estamos, o sea, sí haciéndolo bien, podría argumentar yo, pero sí falta un poco en este contexto social. Y regreso un poco a la parte jurídica, no lo estamos haciendo tan bien. ¿Por qué? El tercer punto que decía, verificar si algunos artículos de la Ley General de Educación y la ley que regula la condición del espectro autista se amoldan a lo que dice la Constitución y la Convención. Y la Corte dijo no, la Ley General de Educación en un artículo 33 me parece, fracción cuarta bis, señala expresamente educación especial. Hasta hace algunas horas el artículo sigue intacto. Ya la Corte dijo que es inconstitucional, le toca ahora al Congreso empezar por cambiar este tipo de estigmas de educación especial. Es que es eso, ¿no? O sea, hay que empezar por ponernos de acuerdo porque no es posible que en este sistema legal mexicano haya esas brechas, ¿no? Donde un documento te dice una cosa y otro te dice otra completamente diferente que se contrapone. Claro. Es que, claro, es esta parte de que pensamos que el estigma viene de la sociedad, ¿no? De que la persona, por X razón, no va a poder aprender. Y pues eso es totalmente una falacia, ¿no? Cualquier persona va a poder aprender cualquier cosa, porque no solo conocimientos se aprenden, ¿no? También tenemos esta parte de que hemos confundido como sociedad que la educación es un privilegio. Y eso dista mucho de... Es muy real,
tristemente, pero dista mucho de lo que debería ser. O sea, no podemos... Y las formas de educación. Claro, hablamos de un derecho humano, ¿no? Hablamos de un derecho humano de que... Claro. Debe ser una obligación, no un privilegio. Sí, O sea, claro. Las personas deberían de incluir a las personas con discapacidad, pero también vemos de lado a los papás que tienen a sus hijos con alguna discapacidad que no quieren dejar que estos se integren a las escuelas por motivos de acoso escolar, de bullying, y que realmente le impiden a su hijo un derecho que es por obligación constitucional y que jurídicamente encontramos, sí, las contradicciones, las lagunas, que te dicen, por una parte, sí hay la educación especial, pero también me estás diciendo educación inclusiva. Entonces, tú como ciudadano, ¿con cuál te agarras? ¿O con cuál tú puedes moverte más? Me gustaría apuntar mucho la cuestión legislativa. Creo que se necesitarían más sentencias, necesitaríamos a lo mejor un poco más de bagaje en el asunto para poder llegar a una cuestión legislativa, pero además me gustaría tocar el tema de la representación política. Preguntémonos cuántas personas con espectro autista están hoy en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en la Cámara de Senadores. Creo que es importante, más allá de las sentencias, dejándolas un poco de lado, tenemos ya ciertos precedentes, pero creo que en la cuestión legislativa nos falta mucho en representación política. Bueno, si quiero retomar un tema de hace rato que comentaba mi compañera, que era quitar las escuelas. Tú decías que no, yo estoy mucho a favor con esto. No es quitar esas escuelas de tajo, las escuelas especiales, digámoslo así. Es, ok, sí incluir a los niños con autismo a la sociedad, pero también es a los que quieran. Porque como bien lo comentaba, ¿no? Muchas veces los padres de familia no están preparados para que su hijo se integre a una escuela, digamos que normal, o no sé cómo llamarlo. No están como ellos preparados, a lo mejor también el niño no está preparado, a lo mejor él quiere permanecer en esta situación. Digo, es irlos incluyendo poco a poco y como ellos quieran. Sí es incluirlos, pero dependiendo ellos como lo sientan, no es obligarlos. O sea, sí creo que es poco a poco, sí estoy totalmente de acuerdo en que debe ser paulatino. Sin embargo, también se me haría una negligencia de parte de los papás, o sea, decir como, no, yo como papá no estoy listo para que mi hijo vaya a una escuela normal porque tengo pavor a que le hagan algo. O sea, se me hace negligente para con el niño. Y ahí tienes que trabajar tú con los papás. El problema no es el niño, nunca lo es. Exacto. Más Yo que creo por responder por qué no Yo creo que ¿Quién dice ahora? justo lo que mencionas, yo no estoy de acuerdo con lo que mencionaste hace un momento, de que, o sea, como que a ver si el niño quiere o no quiere, porque al fin y al cabo el niño todavía no tiene la capacidad para poder decidir de alguna manera. Tendríamos que ver la edad, tendríamos que ver muchas cosas, pero yo creo que inclusive el problema no radica tanto, o sea, sí radica en que el niño tenga el problema autista o no, y que quiera ir o no, sino de la educación previa de la sociedad en general. O sea, porque desde que nace mi hijo, si yo le inculco los valores de respeto, solidaridad, el niño autista o con cualquier situación puede llegar a cualquier sociedad y no va a pasar nada porque todos están acostumbrados a que estén en un ambiente de respeto y que lo tienen que valorar y respetar igual que a todos los demás. Entonces, si voy a decir si unos no o unos sí, pues sería negligente porque todos merecen estar ahí y todos tienen que estar ahí porque es lo que estamos buscando, o sea, que sea incluyente. Porque si tú estás diciendo que, bueno, si quiero sí, si quiero no, digo, eso entraría en otros apartados y en cosas ya más avanzadas, pero yo creo que al menos en el entorno social no solamente es una decisión opcional, sino necesaria. Sí, creo que en esta idea no me di a entender bien, porque totalmente el niño, ¿qué va a decir ahorita? O sea, lo van a mandar los papás y no es que decida o no. Sin embargo, yo comento, no es totalmente ético viendo una condición muy, muy severa de que, pongo otra vez mi ejemplo, un niño que no solo tiene algo del espectro autista, sino que también tiene debilidad visual o debilidad auditiva y, no sé, vamos a agregarle debilidad motora. Si la escuela no tiene las instalaciones, las currículas, sí, pues, ¿por qué prescindir ahorita de estas escuelas que imparten educación especial? Que lo están tomando como un término discriminativo y sin embargo, eso ya es social, porque sí hay educación especial, porque es la adaptación de la currícula, en eso se especializa. Por lo que han dicho en estos últimos puntos, me quedo con una idea de transición, ¿no? De que analizando el presente de la Corte decimos, ok, vamos para allá, pero partamos de la realidad, ¿no? De que tenemos ciertas deficiencias en el aula, de que tenemos muchas cosas que arreglar para poder realmente proporcionar un sistema de educación inclusiva a lo largo del país. Ha sido un debate muy interesante, les agradezco mucho todas las opiniones que nos han compartido. Ya se nos va a acabar el programa, entonces
los que quieran darme unas conclusiones en este tema, la Corte, lo que ha dicho sobre la educación inclusiva y hacia dónde vamos. Yo sí quisiera, bueno, yo sí quisiera hacer hincapié en lo que todos hemos dicho, ¿no? Esa educación social y sobre todo de la familia, ¿no? Porque se entiende que, como bien lo dijiste, si los padres son primerizos igual y si el trastorno autista uno lo identifica desde tempranas edades, ¿no? Y si el padre es primerizo, pues le entra una carga de estrés enorme, ¿no? Y también el tabú social que ya hemos hablado mucho. Entonces, a mí sí me gustaría hacer mucho hincapié en la educación social y que se quiten todos esos tabús. Sí, Finalmente yo considero que tenemos que empezar desde ahorita, o sea, activarnos como sociedad, porque nosotros, probablemente alguien vaya a querer tener hijos, no sé, alguien no, pero de todas formas vamos para allá. Hay que tener el estudio jurídico, social, con perspectiva y no nada más quedarnos con lo que está pasando ahorita, sino qué podría pasar en esta inclusión. Ponernos a pensar todas esas situaciones que podrían pasar con la sentencia. Así que como jóvenes sí nos queda mucho que hacer en este sentido teórico y práctico. Yo creo igual, o sea, y vuelvo a poner de ejemplo el mes del Pride. En el cual hace 10 años, 15 años, decíamos, el jotito viene para acá, ¿no? Un término bastante vulgar, bastante grosero y despectivo. Y actualmente es muy diferente. O sea, actualmente creo que como sociedad estamos cambiando y creo que estamos viendo todo de una manera diferente al ver que todos somos iguales, ¿no? Vamos avanzando. A mí Y que estamos avanzando. mencionaba del discurso, la cuestión discursiva, la cuestión de ser políticamente correcto. A lo mejor sé que es una transición difícil, sé que muchos tienen resistencia, pero es un discurso que si nos despojamos poco a poco de él, podemos construir una mejor cultura y por lo tanto un mejor país. Claro. Mi conclusión sería la siguiente. Tolerancia. En un Estado democrático constitucional no debería entrar la intolerancia, la Pero no solo homofobia, tolerancia. el racismo. Y aceptación. Tiene que ser o sea, sí reconocer lo diferente, pero también aceptarlo, porque es Por algo supuesto. que nos falla muchísimo, que sí reconocemos que alguien es distinto, pero no lo aceptamos y creo que ahí empieza el error. Y aprovechando que pues, seguramente muchas madres y padres de familias nos ven, pues precisamente que se entrometan un poco más en esta parte de la educación inclusiva. Y aprovechando ya que estamos en las conclusiones, Alejandro, pues te felicito mucho por tu programa, a todo el equipo de Justicia TV. Creo que esta transición de Canal Judicial a Justicia TV va a ser muy benéfico para todos. No, y justo, no sé a qué cámara tendría que ver, pero, o sea, justo el mensaje más importante es la igualdad entre todos, o sea, sea quien sea, o sea, sean personas con enfermedades, personas con diversidad sexual, personas con distintos gustos diferentes. Yo creo que en parte sí entra la tolerancia porque no podemos burlarnos, o sea, incluso hay un museo aquí a unas calles, el Museo de Memoria y Tolerancia, en el cual aprender, o sea, recordar la historia para aprender para no repetir. Entonces, justo hay cosas que estamos aprendiendo como sociedad en el cual tenemos que aprender a valorar a las personas, aprender a quererlas como son y eso es lo más importante porque si el mensaje del amor lo mencionas, el amor en ese sentido, lo mencionas desde la infancia, desde que el niño está en brazos, creo que es un mensaje que puede transmitir al mundo y así podríamos cambiar pues, a la sociedad en general. Totalmente. Pues muchísimas gracias. El mensaje ya se los dieron ellos. Tenemos muchas ganas de cambiar este país. El presidente de la Suprema Corte sienta las bases para un cambio en el modelo educativo, para un cambio en el sentido que entendemos la educación y la responsabilidad que tenemos todos como componentes del sistema educativo nacional. Sin duda fue un gran programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Derecho a disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima emisión.